julio. ¿Por qué es julio? A ver, noviembre. 17 de noviembre. 17 de noviembre de 2022. Estamos, dijimos, en biomatemáticas. Uno romano. Uno remono. Bien. Hemos estado ya desde hace varias semanas revisando y estudiando lo que son las funciones matemáticas, que son, dijimos, relaciones entre cantidades. Varias cantidades, puede ser, mínimo serían dos, pero pueden ser más. Son entonces relaciones entre cantidades. Ahora me traje otra vez la regla larga. Y hemos visto que hay diferentes tipos de relaciones o diferentes tipos de funciones de acuerdo a cómo cambian esas cantidades que se relacionan una respecto a la otra. Esas cantidades las representamos con letras, las últimas letras del alfabeto latino, o a veces latino, que es el español, X y Y, X, Y, son la representación de las cantidades. Las representamos con estas letras, X y Y. Las relaciones de dependencia, de codependencia, digamos, inicialmente de dependencia. Relación de cantidades, vamos a decir, interdependientes. Quiere decir que lo que le pasa a una le pasa a la otra. Bueno, lo que le pasa a la una tiene efecto en la otra. Causa-efecto sería la relación. La interdependencia puede ser de causa y efecto. Diríamos entonces que la cantidad X es la causa y tiene efecto en Y. Causa con efecto en Y. Es decir, lo que le pasa a Y depende del valor numérico de la cantidad de X. Recordemos que las cantidades las representamos con números. La cantidad de días en el mes de noviembre que han transcurrido son 17 al día de hoy. La cantidad de años a partir de un año inicial arbitrario, es arbitrario, se justificaba de manera teológica, pero además ni siquiera latinaron, parece. Dicen que en la teología cristiana dicen que Jesucristo nació el año 6 antes de Jesucristo. ¿Mandé? Originalmente, cuando se hizo el primer calendario, o sea, cuando se adoptó el primer calendario, que no lo hicieron los cristianos, sino que era un calendario romano, lo asumieron los cristianos, suponían que Jesucristo había nacido en el año 1. Fíjense, en el año 1, el primer día del primer mes del año 1. Y de ahí para atrás medían el tiempo transcurrido de otros eventos antes del nacimiento de este personaje, de la teología cristiana. Por decir algo, no sé, algún evento que haya sucedido habría sido en el año 6 antes del nacimiento de este personaje, quiere decir que habría transcurrido 6 años antes de que naciera esa persona. Que nació el primer día del primer mes del primer año. ¿Y cuál habría sido el año anterior? ¿Cuál? El año anterior al 1. El año -1.
no habría habido año cero. No habría habido año cero. Sí habría habido segundo cero, que sea la transición del último día del año -1 al primer día del año 1. El único cero que en este modelo se puede concebir es el segundo cero, que sería pasar de la hora 23 con 59 minutos y 59 segundos al 0 y de ahí al segundo 1, 0 minutos, 0 horas del día 1. ¿Cómo celebramos el año nuevo actualmente? Cuando dan las 12 de la noche o las 24 horas, que también se toman o se asumen como las 0 horas del día siguiente. Pero comenzamos el primero del primer mes, el 1 de enero. No es el día 0. Entonces, cuando contamos días, comenzamos con el 1. Cuando contamos años, comenzamos con el 1. Pero cuando contamos el tiempo con base en la unidad de tiempo, que es el segundo, sí podemos indicar, no solamente pensar en, sino que señalar, marcar el tiempo cero. Bueno, eso en cuanto a los números con los que medimos cantidades como dependientes. Este sería también el curso 1, no hay un curso 0 de biomatemáticas. Dirán, qué bueno. No hubo un curso 0. O porque no está en CBI. En CBI, para pasar el primer trimestre, hacen primero un trimestre 0. ¿Mandé? Cosas de los matemáticos. Entonces, el primer tipo de relación que podemos encontrar entre dos cantidades que codependen, una depende de los valores de la otra, es la que hemos descrito inicialmente con esta fórmula general o forma general o función general. ¿Cuál es? Díctenmela, por favor. La función que depende de x la escribimos como el valor y, que será su valor numérico igual a una operación aritmética. ¿Cuál es? Bueno, de hecho son dos. ¿Cuál es la fórmula? La más simple. Sin miedo, no muerdo. Dicen que perro que ladra no muerde. No, mi perro ni siquiera ladra, nada más aúlla. Biológicamente no puede ladrar, hace una cosa como gruñir, no sé, una cosa muy rara. Y si es perro, y es igual a la más simple. ¿Cuáles son las funciones más simples? Las lineales. ¿Cuál es la fórmula general de la lineal? En la secundaria le llaman línea recta. Ah, ya. ¿Cuál es? Ya, por favor, se va el tiempo. ¿O no se va? Sigue avanzando. No, con todos los números que estarían ahí implícitos, tal vez no explícitos. La que me dijeron es la que no está explícita, está implícita, y igual a x, pero faltan otros números. 1x elevado al 1. No, sería, pero ¿cómo representamos no solamente un valor de número, de 1, sino que ¿cuál es la letra? Puede ser A, sí, puede ser A, aunque la secundaria se la enseña con la M. A que multiplica a X más B que multiplica a X a la 0. Y esta es la forma general de una función. ¿De qué tipo dijeron? Lineal, ¿no? Que la inclinación de la línea depende del valor numérico de A. Mientras más grande positivo sea el valor de A, más se levantará la línea recta. Pero A puede ser cualquier número, o no puede ser cualquier número. Puede ser casi cualquier número real. Es decir, puede ser un número entero, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Pero también puede ser un número racional, puede ser un medio, un tercio.
2/3. La inclinación puede describirse mediante un número entero o un número racional, pero también mediante un número negativo, que puede ser entero o racional, dependiendo de la inclinación descendiente, inclinada para abajo, diríamos, de la función lineal. Inclinada para arriba es un número positivo, inclinada para abajo, un número negativo. ¿Qué nombre recibe esta letra? No, ¿qué nombre matemático en la función lineal? La pendiente, que es la inclinación. La inclinación está definida por que cada función será un número que no cambia. Cambia x, depende de cómo cambie x, cambiará y, pero a no cambia. Es un número constante. Le llamamos también coeficiente, porque es cuánto cambia y, pues depende de cuánto cambie x y depende del valor de a. También por eso le llamamos coeficiente de proporción. ¿Cuál es la proporción de cambio en esta relación entre las dos cantidades? Depende de a. Y ve qué es, qué nos describe en la función lineal. En un sistema de referencia a partir del cual, más bien en el cual ponemos los números a partir de los cuales empezamos a contar, desde 0, en estas dos cantidades, recordemos que, y aquí lo voy a hacer sin la regla, la podemos hacer una representación en un sistema cartesiano, donde en la línea horizontal ponemos los valores de x, en la línea vertical los valores de y, hacia la derecha de y los valores positivos de x, hacia la izquierda los valores negativos de x, hacia arriba de x los valores positivos de y hacia abajo los valores negativos de y. B nos dice dónde la función lineal se cruza en el valor de y. Esto es B. Es un valor en x que depende, está en función cuando x vale 0. ¿Aquí cuánto vale x? 0. ¿Aquí cuánto vale b? No sé, pero es un valor positivo. ¿De qué manera es la pendiente de esta línea que pinté? El valor de a, o la pendiente, es mayor que 0. Si en cambio es una cosa así, vamos ahí para que se note, esta es b. Por cierto, ¿esta b cómo es? No, positiva. Esta es mayor que 0. Aquí b es menor que 0. ¿Y cómo es a? También menor que 0. Digo, en estos dos ejemplos que puse así. Profe, pero ahí también sería mayor, ¿no? Mayor que. Donde está la B arriba, es que le puso menor. No. Fíjate en la posición, en el orden. La B la tengo acá. Y B es mayor que 0. Este símbolo, o lo puedo leer al revés, 0 es menor que B. Este símbolo de mayor que menor que es relativo. Como lo escriba. Convencionalmente, por tradición, lo escribimos siempre de izquierda a derecha. Y entonces me queda que, voy a poner aquí, esto significa mayor que, y esto significa menor que. Pero lo puedo también entender de otra manera. Lo que está a la izquierda de este símbolo es mayor que lo que está a la derecha. Y este lo puedo leer al revés. Lo que está a la izquierda, es más, lo puedo leer al revés, de derecha a izquierda. Lo que está a la derecha del símbolo es mayor que lo que está a la izquierda. La puntita del ángulo
me señala la dirección del mayor al menor, valor numérico que estoy comparando. ¿Sí? Por eso aquí, tienes razón en lo que me dijiste, porque se ve confuso, porque está escrito de manera distinta. Pero entonces debemos dar el salto para que seamos capaces de leer, no importa si lo estoy leyendo a la derecha o a la izquierda, de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿Han visto la película de Batman y Robin? Donde el que hace Batman es George Clooney, donde sale, creo que es la primera de la época moderna en la que sale Batgirl, la Batichica, le decíamos hace muchos años. No creo que son los actores que le hacen de Robin y de la Batichica. Y el villano, de hecho son dos villanos en esa película. Son Mr. Freeze, el señor Frío, o el Doctor Frío le decían en la serie de televisión allá de los 60s, que fue la que a mí me tocó ver cuando era niño. Mr. Freeze, que el actor fue Arnold Schwarzenegger, y hay una villana, así la hacía mi hija cuando estaba chica, Poison Ivy, era su ídola, Poison Ivy, o Hiedra Venenosa. ¿Sí? Pero la actriz es una actriz británica, la que le hizo, se fue un nombre. Bueno, en fin. Creo que es Uma Thurman, ¿no? Creo que es Uma Thurman, ¿no? Creo que sí. Uma Thurman, sí, es británica, hasta donde recuerdo, y puedo estar equivocado, es británica, Uma Thurman. Entonces, casi al final de la película, cuando quieren cambiar la posición de los satélites que han cambiado el clima, ¿sí? Y quieren volverlos a la posición normal para que se descongele la ciudad gótica. Bueno, Gotham City. ¿Qué quieren? A mí me tocó todo en español en la década de los 60. Ciudad gótica, el comisionado Fierro, el comisionado Gordon. ¿Qué va de Gordon a Fierro? No sé. ¿Cómo se llama el nombre de Robin? Su nombre, el muchacho, ¿cómo se llama? Dick Grayson, ¿no? En español lo conocíamos en aquellos años como Ricardo Tapia. ¿Qué va de Grayson a Tapia? No tengo la más remota idea. Tapia es una tabla, es lo que significa el apellido. Miren que los apellidos tienen algún significado. Bueno, en fin, al final de la película, y luego salió por esto, tu lectura de eso, ¿qué pasa? El lugar donde está el control, queda todo chueco, todo desmadrado, ¿sí? En español mexicano. Está dañado. La computadora está dañada. ¿Sí vio la película? ¿Sí? Tú te acordaste de Uma Thurman. ¿Cómo está la computadora? Volteada. Al revés, la pantalla está el teclado, no me acuerdo exactamente, me acuerdo que está todo chueco. Y lo que más se me hizo gracioso la escena, incluso cómo la escribieron. Llegan Batman y Robin, que son los superhéroes, muy machos. Esa escena está buenísima porque hace al mata así. Vamos a resolver el problema, vamos a salvar el día. Y llegan y chin, la computadora está al revés. Y se preguntan, ¿y cómo lo hacemos? Y Batgirl se les queda viendo así con cara de qué tarados estos, ¿no? Tenían que ser hombres. Dice, y empieza a teclear tranquilamente con el teclado al revés. Lo pudo leer al revés. ¿Sí? A veces lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a ver las cosas de una manera que cuando nos la cambian un poco, y fue lo que hice yo hace rato, pero fue circunstancial, no lo hice a propósito. ¿Por qué lo hice? Porque me acabé el espacio a la derecha de donde estaba yo escribiendo, pero para ponerlo explícito, la idea, no me quedó más que poner el signo de cuál es mayor que cuál otro de este lado, y entonces por eso lo puse así. Y de primera vista,
es fácil hacerse bolas. A mí me pasa también. Entonces, ya ven que le dan metiendo la pata aquí cada 8 días. Hermano, 3 días a la semana, los 3 días que tenemos clase. Más física, más ecología. Errare humanum est, yo soy muy humano. Bueno, continuamos con lo de las funciones, porque esto ya lo vimos. A veces algunos, por eso los tiempos de vista de mis videos en YouTube están de nada, 30 segundos o 5 minutos cuando mucho, no lo ven más, porque dicen que pierdo mucho el tiempo. Y no veo el punto, no llego al punto. ¿Cuál es el tema? El tema de hoy no es esto fue en las semanas anteriores. De aquí pasamos a otro tipo de funciones. ¿Cuáles fueron? Las no lineales. Ella sí va a ver el video todo completo. Las no lineales. Lineales. Pero ahorita ya vimos que hay varios tipos de funciones no lineales. ¿Cuál es el primer tipo de función no lineal que vimos? La cuadrática, inicialmente, la de orden 2. Que las empezamos a ver cuando hablamos, por ejemplo, de las funciones polinómicas, dijimos. Pero definir una función no lineal como polinómica, de hecho, es falso. Es falso gramaticalmente. Puede ser matemáticamente correcto en el lenguaje matemático. Otra vez, estamos acostumbrados a ver las cosas y nombrarlas de cierta manera y en cierto orden. Y en matemáticas uno menciona la función polinómica y luego piensan, de las cuadráticas para arriba. Pero gramaticalmente, no matemáticamente, sino gramaticalmente, polinómico me dice que es algo formado por varios miembros o términos, por varios elementos. Y yo aquí tengo que la función lineal depende de 2 elementos al menos. Un valor proporcional, que es la variable independiente multiplicada por el coeficiente, y la ordenada al origen, el valor b. Esa sería entonces, dijimos, una función binomial. Las funciones lineales son binomiales, es binomial, y como 2 es más que 1, aunque por ahí decía que no. Poli no se refiere al IPN, sino a muchos. ¿Sí? Es más, ¿por qué se llama Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional? Porque tiene muchas escuelas técnicas. Era el Politécnico porque de hecho así la creó Cárdenas, al juntar varias escuelas técnicas. La de electricidad, la de agricultura, la de mecánica. Todas las juntó en un instituto educativo, el Instituto Politécnico. Y por eso su lema, la técnica al servicio de la patria. Aquí tenemos la puerta abierta al tiempo y a los alumnos para que entren y salgan. Entonces, polinómico sería binomial, porque 2 es más que 1. Pero sobreentendemos matemáticamente que polinómicos son funciones lineales porque comenzamos al menos con esta. La función de x, que representamos como y, sería la más simple. ¿Cuál es? Ya lo dijimos. X cuadrado. Y aunque fuera esta, desde un sentido gramatical, ¿cómo sería? ¿Sería polinómica? No, porque nada más está escrito un término. Fíjense lo paradójico del lenguaje matemático, y por eso la necesidad de estudiarlo, de practicarlo y de entenderlo, porque viene siendo bastante caprichoso, pero ese capricho genera reglas de concepción y de nomenclatura de conceptos de la disciplina matemática. Entonces, si hablamos de polinómicas, estamos hablando de estas, no de esas. Aunque gramaticalmente
significa otra cosa. Una cosa es la gramática, otra cosa es la matemática. Una cosa es el significado de las palabras en matemáticas y otra cosa es el significado de las palabras en gramática española. Entonces, ahora, ¿cómo podríamos justificar más que efectivamente esto es polinómico? Porque hay ahí términos, dijimos, implícitos, no explícitos. Por eso los voy a escribir con verde. ¿Cuáles son? Pues un coeficiente A, que en este caso habría valido igual a 1, habría valido que eso no. Habría valido 1, si A es igual a 1, entonces Y es igual a X cuadrada. Pero si A no es igual a 1, entonces debo hacer explícito el valor de, ya no la pendiente o la inclinación, porque de entrada no es una función recta. No tiene una inclinación, tiene muchas. Ya vimos que esto equivale a, la voy a pasar aquí para no tener que hacer más ejes. Esta polinómica sería, dijimos, así, ¿no? Ahí está, una parábola que pasa por el origen 0, 0. Es esta. Donde el coeficiente sería 1. Más B por X a la 0 al menos. Pero nos falta aquí la otra, sería, bueno, es más, como me pusiste cara de no estoy de acuerdo, te voy a hacer caso. Vamos a poner aquí X a la 1 más C por X a la 0. Y ahora sí, coincide la definición matemática con la definición matemática de lo que es una función polinómica. Aunque en general decimos que son funciones no lineales. Pero ya vimos después que hay otro tipo de funciones no lineales. ¿Cuáles? La voy a escribir aquí con rojo. ¿Cuál es otro tipo de función no lineal que ya vimos? ¿Cuál es? No, es que aquí vimos que las funciones polinómicas pueden tener muchos miembros. Muchos. Pero habría una regla para agregarle miembros a la función polinómica. Y es aquí donde nos estorba la forma en la que escribimos, al menos en español y en matemáticas. Escribimos de izquierda a derecha y no como escriben los árabes de derecha a izquierda, o los japoneses y los chinos de arriba para abajo. Finalmente son reglas específicas de cada idioma local o de cada sociedad. En matemáticas siempre escribimos de izquierda a derecha, aunque a veces debemos dejar aquí un buen espacio entre el signo de igualdad y los términos de las funciones, porque las funciones polinómicas crecen hacia la izquierda. ¿Cuál sería la siguiente función polinómica después de esta trinomial que puse yo aquí? La que dijiste, una cúbica. Esta es de segundo orden, este es el orden de la función en la función polinómica, pero las funciones polinómicas se distinguen unas de otras principalmente en el orden de la función, que es la potencia máxima. Aquí tengo tres potencias, 0, 1 y 2, pero la potencia máxima puede ser infinita. Y además de que pueden ser números no racionales, pueden ser números irracionales o números racionales. Pueden ser números positivos o pueden ser números negativos. Las potencias, con la condición de que es otro número que también es constante. Es más, voy a cambiar la forma de representación aquí de las letras del lado izquierdo del alfabeto español, donde yo puedo ponerlo así: A, B, C, y aquí la X está elevada a la potencia A, aquí a la potencia B, aquí a la potencia C. Y esa sería la fórmula general de las funciones polinómicas, donde A sería la potencia más grande y la última letra sería la potencia 0. La última letra de potencia sería potencia 0. Y dependiendo de los valores de A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y las A, B y C minúsculas, será la forma de la función no lineal. Luego puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, o puede ser
Sí, puede tener muchas formas. Ok. ¿Cuál es el siguiente tipo de función no lineal que vimos? Porque a la cúbica estaría aquí donde A sería igual a 3. Una nómica sería donde la potencia máxima es 9, por ejemplo. Suena chistoso, ¿no? Una potencia, una función nómica. Sí, de potencia 9, de orden 9. Nonos 9. Entonces, ¿cuál es el siguiente tipo de función que vimos después de las polinómicas? Aquí también recibían otro nombre que fueron las últimas funciones que vimos. Podríamos decir que son iguales las polinómicas, cuando estamos hablando de potencias, podrían ser también funciones de polinómicas o de potencia. Porque recordemos que estos son números constantes, no cambian. A es un número constante, X es la variable. X cambia, aquí esta X es igual. El valor que ponemos para X lo ponemos aquí, aquí y acá con un valor de Y. Le cambiamos el valor a X, tiene que ser el mismo aquí, aquí y acá, y entonces cambia Y. Eso cuando tabulamos y graficamos la función. Polinómica o de potencia. El siguiente tipo de funciones que vimos, recuerden y recordamos, fueron las trigonométricas. Y vimos al graficarlas que tienen este tipo de forma. ¿Ok? Ya serían las trigonométricas. Voy a permitirme aquí cambiar los colores. Sería binomial. Esto lo voy a poner en verde. F de X igual a todo este rollo. Para que me quede más fácil, va a ser así. Lo voy a escribir así. Es igual a X F. Ahí está. Y voy a cambiar esta X para que quede también en verde y quede todo en el mismo color. Porque ya se me acabaron los colores, nada más traigo 4. ¿Qué sucede entonces si f de x es igual a y? Entonces, en este caso, tengo una a que multiplica, acá me falta la x, pero puede llegar a suceder que la x esté aquí. Es más, no voy a poner la misma letra para seguir el orden que tenemos aquí. Donde A mayúscula y A minúscula son dos números diferentes. Esto se parece a esto de aquí. Y es igual a un coeficiente que multiplica a un número elevado a una potencia. Pero aquí la potencia es un número constante. ¿Ahí qué significa? Ya dijimos que Y, o que X es la causa de que cambie Y y por lo tanto X es un número que cambia. Aquí está representado, cambia hacia la izquierda y o hacia la derecha. Los valores numéricos de X cambian. Siempre, en el caso de las funciones, X siempre cambia. Esto entonces es un nuevo tipo de función no lineal, debe ser, supongo yo, no sé, veamos pruebas, y reciben el nombre de funciones la potencia recibe otro nombre,
ya no se llama potencia. Ahora este número, aunque es una potencia, pero dado que cambia, le llamamos exponente. Esto es potencia. Tengo aquí tres potencias, tres números constantes. No cambian, no cambian. Aquí este número sí cambia, porque aquí lo estoy viendo, está cambiando. Puede tener valores positivos, puede tener valores negativos, puede tener valores numéricos de números racionales o incluso también racionales. Pero se caracterizan en el hecho de que son cambiantes, cambia. Son, por lo tanto, funciones exponenciales. Y las pobres son tan incomprendidas, tan mal entendidas, que asustan a la gente. Lo vimos hace 2 años, cuando en esas conferencias que daban en la tarde, una reportera le preguntó al que estaba dando la conferencia: oiga, doctor, pero es que ya es exponencial, está creciendo exponencialmente. Y así con un viso de terror, ¿no? So what? ¿Y qué? Si uno habla de algo que cambia exponencialmente, en lenguaje coloquial, así como dijimos que el significado de las palabras matemáticas no tiene exactamente el mismo significado en la vida cotidiana, lo mismo suele pasar con este incomprendido concepto. Y la gente se asusta. No, es simplemente un tipo de función matemática o relación de cantidades donde la cantidad de y depende de x, pero que esta x se está elevando de manera constante, vamos a decir, en el sentido de que le estoy agregando, tiene un valor numérico, y este número a lo elevo a esa potencia en ese punto. Cambia a, o cambia x, y entonces elevo el mismo número a esa nueva potencia. ¿Bien? A veces la representamos a las funciones exponenciales de esta manera, o la podemos escribir así: y igual a c mayúscula por b a la x, porque en matemáticas a esta b de aquí, no a esta b de acá. ¿Esta b de acá qué es? El valor de y cuando x vale 0, o sea, la ordenada en el origen de x. No, la ordenada al origen. A veces lo dicen así como en el Padre Nuestro. No saben ni lo que están diciendo, aunque lo repiten todo el tiempo. ¿Sí? Y dicen, B, la ordenada al origen, B, la ordenada al origen, B, la ordenada al origen. Bueno, ¿y qué significa? Es importante entenderlo, porque incluso este concepto lo usamos cuando hacemos experimentos, por ejemplo, para determinar la velocidad con la que una enzima cataliza o transforma a un sustrato. Hay un método matemático para tratar experimentos de cinética enzimática, donde uno de los parámetros que nos dice cómo se comporta la enzima o el sustrato respecto a la enzima es el valor numérico que obtenemos cuando la gráfica experimental cruza el eje vertical. Por favor, revisen en sus libros de bioquímica este método matemático de trato de datos enzimáticos. La ecuación, son dos: la ecuación de Michaelis y Menten. Fueron dos bioquímicos, médicos de principios del siglo XX, Michaelis y Menten, que describieron cómo era la relación matemática entre la concentración de un sustrato en un medio biológico y la concentración de la enzima presente que está transformando al sustrato.
Eso permitiría entonces definir la velocidad con la que las enzimas catalizan las reacciones de sus sustratos. Cinética enzimática. Y lo que se obtiene son funciones no lineales. Es decir, la relación de cómo cambia un sustrato en presencia de una enzima se explica mediante una función no lineal. El fenómeno no es lineal. El fenómeno de cómo cambian cómo las enzimas transforman a sus sustratos no es matemáticamente lineal. El problema es que las funciones lineales ahí son un gorro, son problemáticas para trabajar y para entender. Entonces, aparecieron por ahí un par de matemáticos que hicieron un modelo matemático para transformando matemáticamente los valores de las gráficas de Michaelis y Mendel. Pretendieron transformar la función no lineal en función lineal. Se le llama el modelo de linealización de línea, no. Line, lo curioso es el apellido de uno de ellos. Línea. Lineweaver. Y el otro se llamaba Borg. Creo que es así. Lineweaver y Borg. Entonces, el modelo de Lineweaver y Borg dibuja aparentemente una línea recta. Y los parámetros de la velocidad con la que la enzima transforma el sustrato se relacionan con la ordenada al origen de esa función lineal y la abscisa al origen, la cual normalmente no trabajamos en matemáticas, pero sí la usamos en bioquímica. Ya, los bioquímicos le sacamos más jugo a los datos matemáticos que los matemáticos a sus funciones. Pero para eso debemos entender qué carambas estamos midiendo. ¿Qué significa este valor numérico aquí y qué significa este valor numérico acá en términos de la realidad de las enzimas y los sustratos? Y que eso está dentro de las células, o en las membranas de las células, o afuera de las células, y finalmente en los fenómenos biológicos a nivel tísula, es decir, de tejidos, en las transformaciones biológicas. Por eso es importante entender esto. No es nada más para pasar el curso de matemáticas y de biomatemáticas 1, es porque lo usamos en biología, tanto a nivel macroscópico como a nivel molecular o microscópico. El metabolismo enzimático se entiende mediante modelos matemáticos. Se explica cómo funcionan las células mediante modelos matemáticos. Por eso es que necesitamos entender el lenguaje matemático para poder explicar el comportamiento de los sistemas biológicos. No por querer hablar con los matemáticos estrictamente, no porque presumirles, no, queremos entender nuestros sistemas de interés, los sistemas biológicos. Y para eso nos es casi indispensable el uso de la herramienta matemática. Y la escribo así porque esta vez decía yo, ya no es la base, ya no es la ordenada de origen, sino que precisamente es la base, es el número base al que se eleva la potencia cambiante de las funciones exponenciales. Vamos a ver luego otro tipo de funciones que se relacionan con las exponenciales, pero ahorita centrémonos en las exponenciales. C es un coeficiente o constante que me multiplica al número base. Por eso digo que son dos números. A mayúscula y A minúscula son dos números diferentes. Este número C es distinto al número B. Este es un coeficiente, por eso ponemos la B. La C, y esta es la base, por eso le ponemos la B. Digo, porque los libros de matemáticas la van a ver así. Así la escribo yo, para explicármelo a mí mismo. Mí mismo creo que ya me entendí. Ok. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Los valores numéricos de C y B pueden ser cualquier número real. Otra vez pueden ser números positivos, enteros. Pueden ser números enteros, positivos o negativos. C y B. Puede ser cualquier número real, entonces pueden ser también números racionales.
números racionales positivos y números racionales negativos. Es decir, mayores que 0, menores que 0. No pueden ser 0, por tanto ya no es función. Igual que la pendiente no puede ser 0 porque no es una línea horizontal y no es una función porque el valor de y no estaría cambiando como que cambia el valor de x. Hagamos el siguiente ejercicio para una función exponencial en la cual b sea un número mayor que 1, punto y coma, y c sea un número mayor que 0. ¿Cuál sería la función? Ustedes propongan. Y podría ser igual entonces, un número mayor que 0. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Que sea un número divertido, no uno. Que sea. ¿Cuál? 9, ok, me parece bien. Dijimos entonces c es igual a 9. C mayor que 0 es 9. Y b mayor que 1, es decir, no puede ser un número racional menor que entre 1 y 0. Tendría que ser un número mayor que 1. ¿Cuánto valdría b? Yo, ¿sí ve? 2, ok, 2. El cual va a estar elevado a la potencia x, que es cambiante. X y y. Tabulemos. Déjenme hacerlo para tener más espacio abajo. Ya le gané como medio centímetro. Tabulamos desde 0, ¿les parece? No usemos ahorita x negativas. Vamos a comenzar con 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8. Nos quedamos en el 8. Recordemos el orden algebraico de las operaciones. ¿Sí? Primero elevamos el 2 al exponente, ya no le llamamos potencia, al exponente, y luego esto lo multiplicamos por el coeficiente. No debemos hacerlo al revés porque va a salir una cosa difícil. No multiplico 9 por 2 y luego lo elevo al exponente. Es primero, el exponente eleva al 2 y luego lo multiplico por 9. Entonces sería 2 a la 0. ¿Cuánto es? Rápido, saquen sus calculadoras. 2 a la 0 es 1. Todo número elevado a 0 es 1. ¿Por 9? 9. 1. 2 a la 1 es 2. ¿Por 9? 18. 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, 4. ¿Por 9? 36. 2 al cubo, 8 por 9, ¿cuánto? 72. 2 a la cuarta, por 9. Me encantó ese. Háganme su cuaderno, por favor. 124. 144. ¿Ya encontraron? ¿Ya lo vieron? Voy a poner aquí verde. Se va haciendo el doble. Aquí es como multiplicarlo por 2 al número previo. ¿Sí? O sea, es, bueno, no voy a escribirlo aquí. Entonces, 9, 18, 36, 72, 144. Y es más rápido que andar haciendo la. Una vez que encuentren el patrón. El patrón. ¿Sí? 144 sería entonces 288. Luego verifiquen, ¿eh? No vayamos a andar ahí inventando cosas que no son. Luego de 188 sería 6, 7, 5, 576. Luego 1152. 2304. Ni la voy a graficar. No, pues no. El problema es
que la diferencia entre los primeros valores en intervalos pequeños, la puedo graficar en cuadernos, ¿sí? 9, 18, 36. ¿Cuántos renglones tiene un cuaderno? En papel, si el cuaderno es de hojas de cuadrícula chica, pues tiene más. Pero tendrá más de 2000. Yo tendría yo que usar un rollo en papel de baño, por ejemplo. Entonces, lo que sí puedo ir vislumbrando, imaginando, es más o menos qué forma tiene la función cuando grafico x contra y. Si bien las funciones no lineales cuadráticas me trazan parábolas, las funciones trigonométricas me trazan ondas, las funciones exponenciales, aquí empieza, es más, empieza en x igual a 0, y no empieza en 0, empieza en 9, empieza por acá arriba. Y el valor de y cambia a una tasa mayor que el valor de x. Aquí el cambio en x es sucesivo en números enteros de 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8. A esto le llamamos una progresión de tipo aritmético. 1, 2, 3. Lo vamos a ver al final del curso. Pero este ya no es aritmético. De hecho, esto es exponencial. No es potencial. Vemos que aquí también, si tomamos nada más el lado derecho de la parábola, pues también cambia de esta manera. Pero ¿cuál cambia más rápido? El exponencial. Es por eso que en cuanto a algunos fenómenos naturales, como fenómenos biológicos, como fenómenos infecciosos, sí es de tener precaución, no de dar miedo ni pánico. Esto también este tipo de funciones exponenciales explican otros fenómenos que no son solamente los fenómenos biológicos como la propagación de enfermedades infecciosas, sino también algunos fenómenos físicos más simplones como pueden ser las explosiones, las expansiones de gases, por ejemplo, dependientes de la temperatura o de la presión. O también los fenómenos de crecimiento poblacional, porque finalmente los microorganismos patógenos también son seres vivos y como los humanos también somos patógenos para los ecosistemas. Ya lo vimos con el número que alcanzamos el lunes, ¿no? ¿Fue el lunes o el martes? El día 15. Hace 2 días, hoy es el martes, hoy es 17, jueves, el martes 15 alcanzamos 8.000 millones de personas sobre la Tierra. El crecimiento o el aumento en el número de individuos de una población biológica, de una especie, sigue formas de tipo exponencial, funciones de tipo exponencial. Los fenómenos económicos también suelen tener comportamientos exponenciales, pero lo que puede ser diferente es el valor de los coeficientes de C y de B. Lo que sigue, llegamos a nuestra gustada sección de cada sesión de hágalo en casa. Hágalo en casa. Bien. Vamos a empezar a jugar con otros valores de... Alguien dirá, bueno, cambiemos B de ser, C de ser 9 que sea tal vez un número racional o tal vez un número negativo. O podríamos manejarlos todavía positivos ambos, pero de números distintos. Ese sería uno. No, cambiémoslo a ahora que sea para otro ejemplo u otro ejercicio, háganlo en casa, donde tengamos B menor que C, menor que 1, perdón, B menor que 1 y C mayor que 0. O sea, hasta aquí C se tendría el mismo comportamiento, pero B ya va a ser distinto. Va a ser un número, no, menor que 1.
Pero digamos que mayor que 0. Otra vez, miren. ¿Bien? Mayor que 0, menor que 1. Estaremos hablando de un número racional. Por ejemplo, un medio, 2/3, un quinto. ¿Qué forma va a tener? Ese es uno. Aunque sean tres casos diferentes. Siguiente caso, donde B sea como ahí, mayor que 1, pero ahora C sea menor que 0. Y el tercer caso, en el que B sea menor que 1, mayor que 0, para que especifiquemos que efectivamente es un número racional, porque si tú lo dijiste bien, como no he visto yo esto, menor que 1 podría ser -2, un número negativo. Y no, pero mantengámonos del lado derecho del eje de Y. Y la diferencia aquí sería, esto sería lo mismo que en el segundo caso, este es el primer caso, el segundo caso sería este, tercero, en el cuarto caso, aquí tendríamos lo mismo, pero ahora que C sea como aquí, menor que 0. Y tabulen y luego grafiquen para ver cómo es cada una de esas tres tipos de funciones exponenciales diferentes. ¿Ok? Y nos vemos mañana.